Espíritu Santo se mueve de esa manera y me toca de esa manera, no sabe la pena que me da, pero es algo que no se puede contener, ¿verdad? Especialmente cuando vienes de una familia donde te dicen, los hombres no lloran, y que el Espíritu Santo se te derrita delante de su presencia. No hay nadie quien pueda permanecer de pie delante de la presencia de Dios. No hay nadie a quien Dios le haya perdonado tanto que no sienta ese amor glorioso de su Padre. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Abra sus Biblias, si son tan amables, en el libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tenga se puede ir poniendo de pie por reverencia a la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo ha preparado nuestros corazones para recibir esta palabra de Él. ¿Alguien dice amén? Cuando vea todo el mundo de pie, quiere decir que usted ya lo tiene, y lo vamos a leer para honrarle a Él. Después le voy a leer algunos otros pasajes de la Biblia para sentar las bases de este mensaje, y estoy seguro que el Señor nos va a hablar de una manera poderosa en esta tarde. ¿Me dicen amén? Todos de pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, no importa, me escucha, pero de pie por reverencia a la palabra de Dios. Se lo digo con mucho cariño y con mucho amor. Es algo que acostumbramos en nuestra iglesia, honrar la voz de Dios, la palabra de Dios escrita. ¿Me dicen amén? Dice así Hebreos 4:12, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, una traducción literal para que podamos entender un poquito más lo que dice. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. También quiero leerle otra porción, segunda de Timoteo 3:14 al 17. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Diga conmigo: firmes en lo que he aprendido. Desde tu niñez conoce las sagradas ¿qué? Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mateo 4:4 dice, Jesús dijo, escrito está. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Diga bien fuerte conmigo: palabra. Ahora con más ganas, como si hubiera desayunado unos huevitos estrellados. Diga conmigo: palabra. O revueltos si le gustan más. Ya como que ya desayunó. Diga conmigo: palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se cae o se marchita, pero la palabra de nuestro Dios, diga bien fuerte, permanece. Ahora con más ganas: permanece para siempre. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Por la palabra de quién? De Jehová. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Juan 17:17 dice una oración de nuestro Señor Jesucristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por último, Mateo 8, del 8 al 10 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Digan bien fuerte, por favor: di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y este
lo hace. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ustedes seguramente se preguntarán: ¿qué es eso que tengo en mi mano? Y yo creo que ya mientras me voy acercando, ustedes se van a dar cuenta de lo que es. ¿Qué es esto que tengo en mi mano? ¿Un qué? Un menú. ¿Cómo lo conocen? Porque es un restaurante y no le estoy haciendo publicidad. No nos pagaron por publicidad a los millones de personas que van a ver este video. Estoy siendo irónico, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Un menú de dónde? De Waffle House, ¿ok? De Waffle House. A mí el que más me gusta es este que está aquí arriba, un waffle bien delicioso, ¿verdad? Pero ustedes se preguntarán: pastor, ¿y qué tiene que ver este menú de Waffle House con nuestra vida y con el mensaje de hoy, que es sensibles a su palabra? Bueno, tiene que ver todo, porque muchos de los que estamos aquí viven una vida cristiana, una vida de creyentes con la palabra de Dios, con un menú en sus manos. Este menú representa la vida de muchos creyentes hoy en día que toman la palabra para elegir solamente lo que ellos quieren, solamente los que les conviene. Hacen a un lado las palabras que no quieren, que no les conviene, que les confrontan, que les reprende, y solamente se dedican a escoger las palabras que ellos ven a bien elegir para sus vidas. Y hoy vengo a decirles de parte de Dios que estás cometiendo un gran error al tratar la Biblia como si fuera un menú de restaurante. La Biblia no es un menú de restaurante. La Biblia es la palabra de Dios. Alguien dice amén. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. No sabe cuánto tiempo tengo orando por este mensaje, porque va a ser un mensaje que nos va a sacudir, que nos va a reprender, que nos va a sacar de nuestra zona de confort. La palabra de Dios no es un buffet para elegir la comida que quieras comer. Toda la escritura es nuestro alimento espiritual. Pero en nuestra vida, cuando estás en pecado, decides no tomar ciertas porciones. Si la palabra de Dios te dice no seas peleonero, eso no lo tomas para ti, lo haces a un lado. Si la palabra de Dios dice que se aparte de ustedes la gritería, eso no lo tomas porque no quieres cambiar. Y la palabra escrita fue dada para nuestro cambio y nuestra transformación. ¿Alguien dice amén? Ese es lo más fuerte del Señor. Así es que para de elegir cuando lees y recibe toda la palabra de Dios. Deja de tratar la Biblia como un menú de restaurante. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Si el Señor la inspiró y la puso en nuestras manos, es porque Él sabe que toda la escritura es útil. ¿Alguien dice amén? Hoy vivimos en tiempos de estos, iglesias llenas de emocionalismo, motivadores que traen una palabra dizque profética. Y estoy cansado, estoy harto de que la iglesia siga dejándose llevar por promesas vacías y sin sentido. Que la iglesia reciba una palabra que les emocione, pero que su vida siga siendo la misma de siempre. Una iglesia codependiente de una supuesta palabra profética, de una supuesta palabra rema, que no sé de dónde sacan eso. Porque la palabra logos y la palabra rema se utilizan para la palabra de Dios escrita de manera simultánea, sin hacer ninguna diferencia. Pero hoy en la iglesia solamente llegamos semana tras semana para que nos den una palabra que nos pueda sostener una semana más, una promesa más, y elegimos solamente lo que estimula a mi conveniencia. Y hemos centrado las iglesias con una predicación centrada en el hombre en lugar de en la palabra de Dios. La actitud de la iglesia debería de ser: habla que tu siervo o tu sierva escucha. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor, por favor.
Iglesias manipuladas por pasajes fuera de contexto. Iglesias manipuladas por promesas que no son para usted. Iglesias manipuladas con predicadores que le proveen o le dan lo que se ve más apetecible para su vida, para su alma, pero que si usted darse cuenta lo está separando de Dios, porque usted queda decepcionado cuando le prometen papeles y los papeles no llegan, cuando le prometen sanidad y la sanidad no llega, cuando le prometen restauración de algo y esa restauración no llega, cuando le prometen el trabajo que usted está pidiendo y ese trabajo no llega, y se excusan diciendo que a usted le faltó fe, cuando en realidad se equivocaron ellos al no predicarle toda la palabra de Dios. Hoy quiero hablarle acerca de lo que realmente es la palabra, de lo que realmente son las escrituras. Y vengo con mucho dolor en mi corazón. Vengo con mucho dolor en mi corazón por las personas nuevos creyentes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos en una lucha terrible, iglesia, terrible, donde yo como pastor, juntamente con los pastores y el liderazgo de nuestra iglesia, estamos procurando discipular a las personas, guiarlas en sus primeros pasos, enseñarles los fundamentos bíblicos para que puedan caminar en la verdad. Su palabra es verdad, pero es una lucha tan fuerte y el enemigo nos ha tomado ventaja. La mayoría de las personas que aceptan a Cristo hoy no tienen un seguimiento de discipulado y de enseñanza de la palabra. Por más que tratemos, hoy la gente no quiere hacer tiempo para lo que es más importante, para lo que realmente va a cambiar y a transformar nuestras vidas, que es conocer a Cristo a través de su palabra, su salvación, su mensaje, ese paraíso a donde Él nos va a llevar. Hoy la iglesia no quiere escudriñar las escrituras, no quiere seguir la ordenanza, el mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: escudriñad las escrituras. Traigo tanto dolor en mi corazón por las horas que le dedican a su teléfono, por las horas que le dedican a su deporte favorito, por las horas que le dedican al ocio, por las horas que le dedican al descanso, por las horas que le dedican al trabajo, y la palabra de Dios arrumbada, ese bendito libro que el diablo ha tratado de destruir en toda la historia de la iglesia y que por la gracia de Dios ha permanecido hasta el día de hoy y traducido a cientos de lenguas. Para que tengamos la palabra de Dios, sigue siendo el libro menos leído y el más ignorado. Sigue siendo la decoración más bonita de la casa, que no se abre, que no se lee y mucho menos se escudriña. Hay una ignorancia terrible de la palabra de Dios. La escritura dice: escudriñad las escrituras. ¿Sabe qué significa escudriñar? La palabra es como un tesoro, como un baúl de tesoro que Dios te ha dado para que saques cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, y tu vida sea vivificada cada día. Pero hoy elegimos a nuestros predicadores favoritos, a los que nos motivan, a los que le hablan a Pedro para que se entere Pablo, y posteamos un mensaje de alguien para tirarle pleito a alguien más en cosas que no nos atrevemos a decir. Pero ¿cuándo fue la última vez que te impactó una palabra de Pablo que dice: soy un siervo inútil en las manos de Dios? Lucho todos los días por agradar a mi Cristo.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si es necesario ser sacrificado, mi cuerpo, mi vida, por amor de Cristo, lo voy a hacer. ¿Cuándo has escuchado a un cristiano hoy en día que esté dispuesto y que diga: me voy a sacrificar por Cristo, voy a sacrificar mi tiempo para conocer más a Cristo, para servir a Cristo? Hoy quiero decirles, como le diría Pablo a los Gálatas: iglesia, ¿a quién les embrujó? ¿Quién les embrujó para solamente ir tras aquellas cosas que el diablo ofrece? El materialismo, todo lo que perseguimos en este país, haciendo a un lado la palabra de Dios. Porque es que si tienes tiempo para irte al mall y gastar 6 horas de tu vida o 4 horas de tu vida de tienda en tienda, pero no tienes ni siquiera 30 minutos para leer tu Biblia. ¿Por qué disfrutas más comer y gastar 2 horas en un restaurante y no disfrutas alimentarte de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual no adulterado, el que produce vida en el corazón? Dios ha traído un despertar en nuestra iglesia glorioso. Y este año Dios nos ha hecho un llamado y yo quiero cumplirlo al pie de la letra. Necesitamos profundizar en la Escritura. ¿Alguien dice amén? Dios va a traer un despertar en nuestra iglesia. Vamos a ser más sensibles a la Escritura. ¿Alguien dice amén? Apláudale más fuerte a ese Rey de gloria. Y si usted me pregunta: pastor, ¿por qué la Escritura es tan importante? Escuche la razón por qué. Número 1, su palabra escudriña. Diga conmigo: escudriña. Escudriña íntimamente las motivaciones del corazón. Tan perverso y engañoso como es el corazón, Dios lo escudriña a través de su palabra, absolutamente todo. Por eso el autor sagrado introduce estos versículos de la palabra de Dios, que dice que desnuda el corazón y expone así a la mirada penetrante de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que el Señor está escudriñando tu corazón. Y mientras Dios escudriña tu corazón, tú vas a sentir con esa Biblia que tienes en tus manos, mientras lees, cómo la mirada del Señor está penetrando hasta lo más profundo, hasta lo más oscuro, hasta lo que nadie conoce. Y ahí te va a tomar y te va a cambiar y te va a transformar para bien, y te va a bendecir y te va a prosperar después de que haya tratado contigo. ¿Alguien dice amén? Pero hoy la gente de la iglesia escucha y escucha, pero no estamos siendo impacto en nuestra sociedad. Diga conmigo: ya no se distingue en conducta, en comportamiento y en vida quién es cristiano y quién es no. Y eso es terrible, porque el apóstol Pablo decía: y esto eran algunos de ustedes, mas han pasado de muerte a vida. Tiene que haber un cambio, una transformación, porque la palabra de Dios penetra. ¿Alguien dice amén? Apláudale más fuerte a este Rey de gloria. Esa palabra de Dios es descrita como viva, como operante. Diga conmigo: operante. Una palabra tajante, penetrante y discerniente, como el bisturí espiritual del mejor cirujano, que deja al paciente desnudo y al descubierto, de modo que no quedan excusas ante el tribunal divino. Diga bien fuerte: mi ignorancia de la palabra no evitarán absolutamente nada cuando esté en el tribunal de Cristo. ¿Me dicen amén? Yo no puedo decirle a Dios mientras esté ante el tribunal de Cristo: es que yo no sabía, es que a mí nadie me enseñó, es que a mí nadie me dijo. Porque tú tienes una Biblia en tus manos. ¿Me dicen amén? Ahora vamos a ver de cosa por cosa lo que dice el escritor de Hebreos. Él dice de la siguiente manera en el versículo que acabamos de leer: porque la palabra de Dios es viva. Diga conmigo: la palabra de Dios
Ahora con más ganas, la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa esto? Es viva porque participa de la vida misma de Dios, que la inspiró y la sopló. No solo es viva, sino que es vital para la vida. Diga conmigo, su palabra es vital para mi vida espiritual. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, es vital para mi vida espiritual. La palabra de Dios trae vida. Cuando estás muerto, te vivifica, te transforma, te hace nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo si no es a través de esa bendita palabra que vivifica. Por eso hemos sido hechos nuevas criaturas por Cristo, y a Cristo lo encontramos en esa bendita palabra que extrae palabras de vida eterna. Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo, es operante, es eficiente como Dios mismo. Esa palabra de operante viene de una palabra griega que es energés, de la misma raíz, y se aplica a Dios en lugares como en Primera de Corintios y Filipenses, cuando dice: así será la palabra que sale de mi boca. Y también en Isaías: no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para que le envíe. Diga conmigo, no volverá a él vacía, sino que cumplirá lo que a él le place. Diga conmigo, lo que a él le place, no lo que a mí me place. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, lo que a él le place, no como a mí me place. ¿Cómo debe de vivir el Hijo de Dios? Como a él le place, no como a mí me place, porque él es mi Rey, mi Señor y el dueño de mi vida. Cuando por la dureza del corazón no causa vida, no por eso se vuelve vacía, sino que causa juicio. ¿Me dicen amén? Cuando la palabra de Dios produce fruto en la vida del hombre, produce vida. Cuando no produce fruto, produce juicio. Porque la vida y el juicio están en la palabra. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso Josué le dijo al pueblo de Dios: elijan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses de vuestros padres, al Dios de vuestros padres, perdón, al Dios que les sacó de la tierra de Egipto. Elijan ustedes. El Señor dijo en una ocasión: he aquí yo pongo delante de ti la maldición y la bendición. Elige. La palabra de Dios es vida, pero también nos advierte del juicio venidero. Elige la vida, la transformación que trae la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Pero mi casa y yo serviremos. Ahora, ojo aquí, el contexto del pasaje. Dice versículos anteriores el escritor de Hebreos, ojo aquí, présteme mucha atención, que por la desobediencia de Israel no participaron del reposo de la tierra prometida. Por tu desobediencia a la palabra de Dios y por tu falta de atención a la palabra de Dios, no estás gustando de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. La desobediencia a la palabra de Dios es sinónimo de no disfrutar de las promesas que Dios tiene para ti. Si quieres disfrutar de las promesas de Dios, tienes que empezar hoy a vivir y a poner en práctica la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, para que Dios derrame sus bendiciones y sus promesas sobre tu vida. Alguien que me diga amén. Pero dice también que es tajante o cortante. Diga conmigo, cortante, más que cualquier espada de dos filos. El vocablo que aquí se usa, el autor sagrado,
es para la palabra Macaira, que es la misma palabra que se usa en Efesios 6:17, mientras que en algunos lugares del Apocalipsis se utiliza otra palabra para espada, que es rompaía. La espada de la que habla el escritor de Hebreos, al igual que Pablo en el libro de Efesios, es una daga corta. Diga conmigo, daga corta. Indica la defensa cuerpo a cuerpo, mientras que aquí es figura de bisturí del cirujano operador, y está destinada a curar, mientras que la otra espada de Apocalipsis está destinada a destruir. Ya conmigo, wow. Cuando el escritor de Hebreos dice que es una espada de doble filo, se refiere a la daga que usaba el soldado romano para la lucha cuerpo a cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nuestro Señor Jesucristo peleó en el monte de la tentación, Él peleó con un escrito, está en contra de Satanás. ¿Me siguen hasta aquí? Pero cuando el escritor de Hebreos dice que es más cortante y penetrante que toda espada de doble filo, la mejor manera para nosotros poder entender lo que el escritor está diciendo es que es como el bisturí que usa el cirujano, que penetra hasta cualquier órgano. Número uno, esta palabra como bisturí es para sanar, para curar, para restaurar, para transformar para bien. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Rey? Diga conmigo, para sanar. Dígalo más fuerte, para sanar, para curar, para restaurar, para bien, para darte vida. Esa es la palabra de Dios. Pero hay otra espada que también es la palabra de Dios, que sale de la boca de nuestro Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Pero esa es para destrucción de los enemigos de Dios. Es la misma palabra, pero hoy en la gracia de Dios, en este tiempo que el Señor nos ha dado, antes de que venga el juicio de Dios, nos ha dado una palabra que ha salido de su boca para curar, para sanar y para dar vida a las personas y transformación para bien. Hazlo más fuerte al Señor. Cuando dice dos filos, significa literalmente de dos bocas, con lo que se pone de relieve su poder incisivo para penetrar hasta lo más hondo del ser humano. Cuando menciona el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, no tiene por objeto describir las partes que componen al ser humano, sino solo enseñarnos qué tan hondo puede penetrar hasta descubrir nuestros más íntimos pensamientos y las mismas intenciones del corazón. La palabra de Dios llega a través de la predicación y tu estudio y tu lectura a donde nadie más puede llegar, porque es el mismo Dios penetrando y escudriñando lo profundo de tu corazón. Es más, ni tu propia pareja sabe las intenciones más deep, más profundas que hay en tu corazón. Nadie lo conoce, solamente Dios. Para Él no hay nada que podamos esconder u ocultar. Y su palabra, cuando tú la lees, cuando la estudias y cuando la escuchas en predicación, penetra hasta partir lo más profundo. ¿Pero para qué? Para extirpar todo tumor de pecado que te va a hacer daño a futuro, que va a lastimar tu matrimonio, que va a lastimar tu vida, tus hijos, tus relaciones, tu relación con Dios, tu trabajo. El Señor lo quita a tiempo por su palabra para que te vaya bien y para que vivas sano en todas las áreas de tu vida. Yo le hubiera dado una ofrenda de palmas al Rey. Pero dice que discierne. Diga conmigo, discierne. Del griego kritikos, que es capaz de juzgar. Diga conmigo, capaz de juzgar. La palabra que discierne es capaz de juzgar. Esa es la palabra de Dios, que llega a los últimos, a lo más recóndito de nuestro ser, lo que hace que el hombre
En este caso del versículo, el creyente quede totalmente desnudo y descubierto a los ojos de Dios. Diga conmigo, la palabra me deja desnudo y descubierto a los ojos de Dios. ¿Me dicen amén? Por eso dice que discierne. No hay nada que le quede oculto a la palabra de Dios. Diga bien fuerte, número 2. Diga, la palabra de Dios transforma vidas. Cualquier persona que ha sido expuesta a la palabra de Dios, su vida tiene que cambiar. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando les leyeron la palabra de Dios, la ley. ¿Me dicen amén? En la restauración de Nehemías, ustedes conocen la historia. Si no, lean Nehemías, lean Esdras. Dios va a utilizar a Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén y restaurar los sacrificios en el templo de Dios. El pueblo de Dios había sido cautivo, se habían olvidado de la palabra de Dios, no conocían la ley. Comienzan a trabajar en la restauración de Israel y comienza a restaurar el sacerdocio y el culto al Señor. Y lo primero que hacen es reunir a todo el pueblo y comienzan a ¿qué? A cantar cantos de júbilo. Alabaré, alabaré. Y la gente bien contenta, bien feliz. ¿Eso hicieron? No. Ese es el complemento, no la esencia. Comenzaron a levantar sus manitas y a adorar a Dios y a rendirse delante de su presencia y decir: Dios está aquí. ¿Eso hicieron? No, porque eso solamente es complementario. Lo único capaz de transformar vidas es la palabra de Dios. Y por horas y horas estuvieron solamente, escuche esto, leyendo la escritura. Ni siquiera se las predicaron, ni siquiera se las explicaron, solamente leyendo las escrituras. Y la escritura cuenta que el pueblo fue compungido y empezaron a llorar y a llorar, porque ya hacía mucho que no habían escuchado la voz de Dios. Solamente porque les leyeron las escrituras. La palabra de Dios les penetró tan hondo que se dieron cuenta que tan alejados estaban de Dios. Cuánto tenían que cambiar, cuántas cosas tenían por mejorar. Tantas promesas que se les habían olvidado de la grandeza del Dios tan grande y poderoso. Tantas cosas que el Señor había hecho. Tantos milagros que Él había hecho. No hay nada que pueda transformar las vidas y llevarlas al cambio que no sea la palabra. Ni siquiera la oración. La oración es otro complemento de la vida cristiana. Lo que necesitas, toca al que está a tu lado, es su palabra. Y es la que menos lees. Te dedicas a ver tantos videos chistosos por horas. ¿Me siguen hasta aquí? Pero la palabra la dejas a un lado. Diga conmigo, la palabra de Dios transforma vidas. Cualquier persona que sea expuesta a la palabra de Dios no va a ser la misma persona. Va a ser renovada, va a ser transformada, va a ser cambiada por el poder de la palabra. Alguien que me diga amén. Cualquier persona que ha decidido seguir a Cristo y no tiene fruto y no hay cambio en su vida, tiene que examinarse a sí mismo, porque es muy probable que no esté siguiendo a Cristo. Porque cualquier persona que escucha la voz de Cristo, su vida es cambiada y transformada hasta llegar a la imagen de Cristo Jesús. Imitamos a Cristo. Las escrituras acercan y salvan al no creyente. ¿Alguien dice amén? Pero transforman y santifican las vidas del creyente. Se lo vuelvo a repetir, las escrituras, la palabra de Dios, acercan y salvan al no creyente, pero transforman y santifican al creyente cada día. Si tú estás expuesto a la palabra, tú no puedes ser la misma persona. Tú estás en una constante renovación y transformación y santificación de tu vida.
Y cuando logras vencer unas cosas y empiezas a lidiar con otras, tienes que trabajar en vencer esas cosas de tal manera que constantemente estás siendo renovado y transformado, como dice el apóstol Pablo a los romanos, en tu mente y en tu corazón. No os conforméis a este siglo. No sean iguales que los demás. No hablen igual, no piensen igual, no vivan igual. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis y comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra vida, la vida de la iglesia, tiene que cambiar. ¿Alguien me dice amén? Diga bien fuerte: nuestro carácter tiene que cambiar. Nuestras relaciones tienen que cambiar como hijos de Dios, como miembros de una iglesia. Nuestro carácter tiene que cambiar. No podemos seguir siendo las mismas personas de mal carácter, explosivos, peleoneros. ¿Me siguen hasta aquí? El carácter de las personas tiene que cambiar. No la personalidad, el carácter. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Perdón, alguien que me diga amén. Diga: mi lenguaje. Dice la escritura: ninguna palabra corrompida salga. Si usted hoy en día se enoja con quien sea su esposa, sea sus niños, y les dice malas palabras, usted tiene un problema enorme y tiene que empezar a someterse a la obediencia de la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Porque hasta su vocabulario le cambia. Usted habla vida y no muerte. Usted bendice y no maldice. ¿Cómo es posible que usted esté hablando las mismas tonterías que la gente que no conoce de Cristo? ¿Cómo es posible que un cristiano se exprese de la misma manera y con las mismas vulgaridades y malas palabras de una persona que no conoce de Cristo? Usted es la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: soy diferente, porque la palabra de Dios me transformó. ¿Me dicen amén? El cambio se debe de notar. El apóstol Pablo decía: eso eran algunos de ustedes, pero han pasado de muerte a vida. Fue su palabra la que sanó al criado de este centurión. Con fe el centurión le dijo: solamente di la palabra. Diga conmigo: di la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios, de Cristo. Diga conmigo: de Cristo. Diga conmigo: solo di la palabra. La palabra tiene un poder transformador, un poder hacedor de milagros, de maravillas, un poder cumplidor de promesas, un poder para enviar las bendiciones. Solo di la palabra, Señor. Es su palabra la que transforma, no la palabra profética que tenga que soltar un hombre. Yo le dije que algunos se iban a ofender. Hoy vengo de parte de Dios a soltar una palabra profética. Y si no la suelta, no pasa nada en la vida del cristiano. ¿Qué? Solo la palabra de un hombre profética que soltó va a cambiar tu vida. Va a hacer que la palabra escrita se haga real. ¡Qué absurdo es eso! Estoy cansado de la manipulación y de la gente cristiana siguiendo ese absurdo. La palabra escrita es la poderosa. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios. Yo no puedo cambiar vidas, yo no puedo transformar vidas. No hay poder en mí. El poder está en la predicación de la palabra. La locura de la predicación, decía el apóstol Pablo. Y la gente: amén, amén, la recibo. Reciba la palabra escrita y léala todos los días, por el amor de Dios. Ya deje de andar diciendo: necesito una palabra profética. Ay, necesito una palabra, necesito esto, necesito lo otro. Lea la palabra. ¿Quieren escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? Lea la palabra en voz alta y va a escuchar a Dios. Lea su Biblia en voz alta y va a escuchar a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy vengo de parte de Dios a desatar una palabra profética, una palabra que va a cambiar un antes y un después. ¿Y la Biblia qué? ¿Por qué no lo ha hecho? Si el poder está en la palabra, no en el instrumento. Siervo inútil soy, dice la escritura. ¿Me dicen amén?
Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar de esta manipulación. Tenemos que despertar de este absurdo. Iglesias llenas, llorando por la palabra del profeta, por la palabra profética, por el mensaje profético. Y la Biblia en sus casas cerrada. Mira al que está a tu lado: tienes que despertar. No existe la palabra profética. Existe la palabra escrita de Dios. Esa es la palabra de Dios. Lo que esa gente en su ignorancia quiere decir es la predicación de la palabra. Esa es la que cambia y transforma. Pero ni siquiera han entendido qué es la predicación. La palabra predicador viene de la palabra heraldo. Diga conmigo: heraldo. Y un heraldo tomaba un edicto de un rey, se paraba en un lugar y comenzaba a leer el edicto. Eso es lo que hacemos los predicadores: enseñar y predicar el mensaje que no es nuestro, es de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Ay, pastor, es que desde que usted dio esa palabra mi vida cambió. Qué ocurrencias tan absurdas. Usted cambió por la palabra de Dios. Yo solamente, como un siervo del Señor, vine a enseñársela y a predicársela. Y la gloria no es de los siervos, sino el del dador de la palabra de Dios, que la inspiró a más de 39 o 40 escritores para que escribieran la palabra de Dios. El que predica solamente es un instrumento de Dios. El que transforma las vidas es la palabra de Dios. Es Dios a través de su palabra. La gente corre detrás de hombres para que les digan, como si fueran adivinos, qué es lo que deben de hacer. Voy a ir a que me diga, a que me hable, qué decisión debo de tomar, qué es lo que debo de hacer. Por favor, dígame. ¿Qué te está pasando, iglesia? Necesitamos despertar. Lo que Dios te quiere decir ya te lo dijo, pero no lo lees. Deja de andar buscando a alguien que te adivine el futuro, a alguien que te diga qué es lo que viene para tu vida, a alguien que te resuelva la vida con una palabra. Y la Biblia la dejan en segundo plano. Hay predicadores que se atreven a decir que la palabra rema o revelada es la que hace el efecto en la vida del cristiano, más que la palabra escrita. La palabra escrita no hace nada si no hay una palabra rema o revelada. Oh, Dios mío, Señor. Si estudiaran un poquito de teología y de hermenéutica, se darían cuenta que la palabra revelación significa recorrer el velo, y que el único capaz de revelar es Dios, quien recorre el velo y le muestra al ser humano, a aquellos escritores que inspiró para que escribieran la Biblia, lo que al ser humano le era imposible poder ver y conocer por su propia cuenta. Una vez que la escritura se cerró, se acabó la revelación. Ya no hay más revelaciones. La revelación total es la palabra escrita. Dios le reveló a esos santos hombres de Dios y les inspiró para que escribieran la escritura, para que fuera inerrante, para que fuera sin error. Alguien dice amén. Para que fuera esa palabra de Dios en nuestras manos. Nosotros pasamos toda la historia de la iglesia, pasamos la reforma, pasamos hasta por ahí en el 1900, si no me equivoco, cuando empezaron todas estas tonterías de que Dios me reveló, Dios me mostró, y de ahí empezaron a nacer las sectas y todo el caos que hoy tenemos, porque no nos hemos sujetado a la palabra de Dios escrita. No hay una diferencia entre las dos palabras, rema y logos. No existe. ¿Me siguen hasta aquí? Lo único que existe es la palabra de Dios. No podemos dejarla en segundo plano. Ahora quiero decirle algo a aquellos que se hacen llamar profetas.
y que toman más autoridad más que la palabra escrita. Si tan solo leyeran 1 Corintios 14, se darían cuenta que dice la escritura que alguien que tiene el don de profecía, no el profeta, porque eso ya no hay en el Nuevo Testamento, esos son del Antiguo Testamento, que cuando alguien tiene el don de profecía, porque todavía no estaba la palabra de Dios revelada escrita, que cuando alguien tenga el don de profecía, que haya 2 o 3 testigos, adivinen para qué. ¿Ah? ¿Para juzgar qué? El mensaje, la profecía. ¿Y con qué la iban a juzgar? Con la enseñanza de los apóstoles, con la palabra, las cartas que ellos habían mandado. Hay que ponerle un filtro a los que predican la palabra para asegurarnos que verdaderamente sea lo que dice el texto. No lo que yo quiero que diga, sino lo que realmente dice. Pero ellos se las dan de que son infalibles, y la única palabra infalible es la palabra escrita. Esa es la única digna de toda confianza. ¿Cuánto un fuerte aplauso al Señor? La palabra de Dios, wow, no es un buffet, no es un menú de un restaurante solo para escoger lo que yo quiero, solo para que me digan lo que quiero escuchar. ¿Me siguen aquí? ¿Usted cree que la gente hoy en día, los creyentes, lo que necesitamos son papeles? Sí, los necesitamos, y si vienen, gloria a Dios. ¿Usted cree que lo que necesitamos son casas y carros y viajes y dinero en el banco y una bodega para meter los Lamborghini? ¿Usted cree que realmente eso es lo que necesitamos? ¿Ah? Hacer tesoros en donde la polilla y el orín no corrompen y ladrones no minan, porque al final cuando te vayas nada te vas a dejar, solamente lo que cultivaste en tu alma y en tu corazón sirviendo a Cristo Jesús mientras estás en vida. Todo lo demás es pasajero. Necio, ¿que no sabes que hoy vienen a pedir y a buscar tu alma? La esencia es el alma, la esencia es la vida espiritual, la esencia es tu relación con Dios. ¿Me dicen amén? Hoy es más fácil cambiar de iglesia que someterse a la palabra. Cuando la gente escucha algo y se siente ofendido, aunque sea bíblico, se va porque no le gustó. Es que ¿a quién se le ocurre? Hoy tenemos esto, gente que elige solamente lo que le gusta, y cuando le confronta la palabra para que cambie para su propio bien, no quieren escucharlo. Un gran predicador de la época de la Reforma dijo lo siguiente: cuando se predica la palabra de Dios, solamente van a suceder 2 cosas en las personas, y no más que esas. ¿Cuántas cosas? O la persona que escucha el mensaje de la palabra se ofende o cambia. That's it. Se ofende o cambia. Nosotros vemos la misma repetición desde el Antiguo Testamento, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la predicación de los apóstoles. La gente cuando es confrontada con la palabra y cuando la palabra es predicada, o se ofenden como los fariseos o cambian como los que seguían a Jesús. Dice la escritura que cuando Jesús nuestro Señor predicaba la palabra, había gente que se ofendía y se enfurecía dentro de ellos, porque la palabra u ofende o cambia. ¿Cuánto era? Un aplauso al Rey de Gloria, por favor. Eso es cuando se predica la palabra de Dios verdadera. Cuando se escoge el menú, usted solamente va a salir alegre y feliz de la iglesia. Alegre, feliz, contento, porque le dijeron lo que usted quería escuchar, pero no hay cambio en su vida. No hay diferencia entre usted y los no creyentes. No se ha convertido en la iglesia que Cristo viene a buscar, una iglesia sin mancha y sin arruga, como esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Sometámonos y obedezcamos la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria.
entonces la gente se enoja o se convierte y se entrega a Cristo. Lo vemos en toda la Escritura. Ahora diga conmigo, toda la Escritura es útil. Dígalo más fuerte, toda la Escritura. Déjeme agarro fuerzas para decirle todo eso que le tengo que decir. Ya basta de declaraciones y decretos. Ya basta de palabras proféticas sin sentido que solo elevan más y más al hombre y sacan de la ecuación a Cristo Jesús. Ya basta del más y más y más del yo y menos de Cristo, porque la Escritura dice que debemos de menguar para que Cristo crezca. ¿Me siguen hasta aquí? Ya basta de promesas y declaraciones de cosas que Dios no ha prometido. Ya basta de comprar la buena voluntad de Dios a través de pactos en el altar. Ya basta de manipular a las personas con falsas profecías. ¿Me dicen amén? Ya no queremos más eso. Y los únicos que van a cambiar cómo está viviendo la iglesia son los que verdaderamente escudriñen las Escrituras. Cuéntanos un fuerte aplauso, Señor, por favor. Hoy solamente se quiere predicar palabras de motivación, palabras bonitas que no ofendan a nadie, que nadie se sienta mal. Palabras escogidas para tocar las emociones, pero no para transformar la mente y renovar el corazón. Hoy queremos reuniones llenas de un emocionalismo colectivo, donde todo mundo salga emocionado. Pero déjeme decirle que el emocionalismo no cambia ni transforma a nadie. El emocionalismo colectivo solo lo que dura es una semana, y a veces ni siquiera una semana, y se vuelve a apagar. Y la gente necesita otra palabra emocional. La gente necesita otra palabra profética. La gente necesita otra declaración de fe. La gente necesita otro decreto. Pero no hay transformación de las vidas. No hay perseverancia en el cristiano. No hay permanencia en la vida espiritual entregada al Señor en el cristiano. La iglesia no puede dejarse llevar por el emocionalismo. La iglesia tiene que dejarse llevar por la convicción. Diga conmigo, la convicción. Dígalo más fuerte, por favor, la convicción. La iglesia emocional a la primera tormenta es derribada. La primera tribulación es derribada. ¿Sabe por qué? Porque no tiene raíces profundas en la palabra. Necesitamos hombres y mujeres, una iglesia con raíces profundas en la palabra. ¿Alguien dice amén? Ayer estaba escuchando a uno de mis predicadores favoritos, y mire que casi no comparto acerca de mis predicadores favoritos. Y no, I'm sorry, pero no es Dante Gebel, discúlpeme. No, tampoco es Yesenia Tin, porque de doctrina y de palabra no tienen nada. Uno de mis predicadores favoritos es un pastor español, se llama Samuel Pérez Millos. ¿Cómo se llama? Samuel Pérez Millos. Acaba de completar una obra exegética, un comentario bíblico y exegético del Nuevo Testamento. Una eminencia en griego y en teología y en doctrina. Y mientras está hablando acerca de este tema, dijo algo que me impresionó el pastor Samuel Pérez Millos. I'm sorry por los que siguen a todos estos predicadores motivacionales. Creo que hoy sí me pasé, ¿verdad que sí? Algunos los veo como que, ay, pastor, está ofendiendo a mi predicador. Usted tiene un pastor de palabra, y las personas que no son de palabra yo no les escucho. ¿Me siguen hasta aquí? Y ese pastor decía lo siguiente, hablando acerca de la predicación: cualquier persona, escuche lo que le voy a decir, que sea expuesta a la palabra de Dios va a cambiar. Pero en la Biblia tenemos a dos personajes diferentes, y él estaba enseñando acerca de dos predicadores y de dos líderes de la iglesia. Por un lado, Tito,
Y por otro lado, Timoteo, 2 jóvenes. Y estaba hablando acerca de cómo tomar a la nueva generación para que sean los próximos predicadores bíblicos. Y él decía, y me pareció muy interesante la historia de Tito. A las peores situaciones mandaban a Tito. Mira, hay un caos aquí, esta iglesia está mal, está dividiéndose, es una iglesia que no está viviendo la palabra de Dios. Ve para allá y soluciona y arregla todo, el pastor Tito. Y dice Tito, ahí voy para allá. Pero Timoteo era un pastor más shy, era un pastor más calladito, más tranquilo, sin tanta autoridad. Y a este pastor le escribe lo siguiente a Timoteo, porque Pablo conocía muy bien a Timoteo, era como su hijo. Y le dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. ¿Permanece firme en qué? Diga conmigo, firme. Que no seas llevado por cualquier viento de doctrina para un lado y para otro. Permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido. Diga conmigo, convicción. No emocionalismo, convicción. Pues sabes de quiénes lo aprendiste, de hombres fieles a la palabra. Usted tiene que ver muy bien de quién aprende la palabra de Dios. Debe de ser un predicador que a profundidad saque los tesoros de la Biblia y le enseñe lo que realmente dice el texto, lo que realmente quiso decir Dios en ese texto, no pasajes fuera de contexto. ¿Sabes de quién lo aprendiste? Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Y me sorprendió que el pastor Samuel Pérez Millos, en un video de hace 6 años, descubrió el mismo problema que 6 años después nuestra iglesia está descubriendo. Llega la directora de la educación cristiana del discipulado para niños y le dice, pastor, tenemos un problema gravísimo. El pastor se asusta y dice, ¿qué pasó? Los niños de nuestra iglesia no conocen las historias de la Biblia. Wow, no conocen la Biblia, no conocen los personajes de la Biblia. Y comenzaron a hacer un currículum como estamos haciendo hoy con nuestros niños para aprender más sobre la Biblia. Estamos en una decadencia de conocimiento bíblico como usted no tiene idea. ¿Sabe la iglesia más de jugadores, de personas famosas, de cantantes, de actores, de actrices, de estrellas de Hollywood que de personajes de la Biblia? Es terrible lo que está sucediendo. Y él le dice, desde tu niñez, ¿qué haces? Diga conmigo, conocer. No, pero con ganas, conocer las escrituras. Escuche, ¿para qué? Pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor? Pero luego dice, diga bien fuerte conmigo, toda. Dígalo más fuerte, toda. Ojalá que usted pueda recordar este menú cada que vaya a su Biblia y no empiece a escoger lo que le conviene o lo que quiere escuchar. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué. Diga conmigo, enseñar. La palabra de Dios entonces me enseña a cómo vivir una vida que agrada al Señor. Pero dice, es útil para enseñar y para reprender. ¿Cuántos nos sentimos hoy reprendidos por el Señor? Yo me siento reprendido por el Señor como predicador y como pastor, por no haber empezado antes a profundizar con cada ministerio de nuestra iglesia más y más en la escritura. Pero también es útil para corregir. Diga conmigo, para corregir. Note que la palabra de Dios es una palabra de gracia, no que te condena y te fulmina, sino que te da la oportunidad de que te corrijas, de que cambies tu caminar. ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey? Hoy Dios nos quiere corregir, me dicen amén. Pero también es útil para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena, diga conmigo, capacitado por la escritura para ser personas buenas, porque solamente la escritura nos cambia. ¿Me dicen amén? Toda la escritura debemos de predicar y de enseñar. Diga bien fuerte, es tiempo de cambiar. Debemos de actuar con humildad y reconocer nuestros errores y humillarnos y arrepentirnos y cambiar de dirección. ¿Me dicen amén? Ahora,
alguien va leyendo en un carruaje y se le acerca Felipe y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y le dice: ¿cómo he de entender si no hay nadie quien me explique o me enseñe? En nuestra iglesia la mesa está servida. Solamente tiene que ser sensible a la escritura. ¿Me dicen amén? Usted tiene que leer la Biblia comprendiendo lo que la Biblia dice. ¿Me dicen amén? Hay 4 pasos sencillitos que usted tiene que seguir para entender la Biblia y para comprenderla. Número 1, diga conmigo: estudiar la historia y la cultura. Usted tiene que conocer la historia, la cultura, lo que está sucediendo en el pasaje, qué es lo que significa. Lea varias versiones, utilice diccionarios bíblicos, utilice Biblias de estudio, utilice comentarios. ¿Me siguen hasta aquí? Libros sobre historia y cultura en tiempos de Cristo. Luego tienen que conocer, diga conmigo, el vocabulario, las palabras, qué significan, porque no es lo mismo en castellano que en lo que se escribió la Biblia, que fue en griego. Necesitamos saber qué significa. Utilice herramientas para entender el vocabulario. Diga conmigo, luego el contexto. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dice toda la Biblia? Y luego un análisis teológico. A eso se le llama hermenéutica, que es el arte de la interpretación, y son reglas que se deben de seguir para llegar a una correcta comprensión de la Biblia. Le voy a dar la conclusión y luego voy a ahondar poquitito más en lo que es la interpretación. Necesitamos escudriñar las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Diga bien fuerte: escudriñar. No leer, no escuchar, escudriñar. Diga conmigo: estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre leer las escrituras y estudiarlas? Que cuando usted estudia tiene libreta, lápiz y herramientas que van a facilitar la comprensión de lo que usted está estudiando. ¿Me dicen amén? Tenemos que profundizar en la escritura. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que ser sensibles a la escritura para que esa escritura nos cambie como cambió al pueblo de Israel cuando se compungió porque leyeron la palabra. Tenemos que vivir la palabra y no solamente ser oidores, olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. La palabra escrita es la voz de Dios para obedecerse. Diga conmigo: para obedecerse. No, pero con ganas, para obedecerse. Tenemos que permitirle a la palabra que sea nuestro espejo, como dice la misma palabra, y nos haga ver nuestros errores para que podamos corregirlos. Me dicen amén. Tenemos que dejar que su palabra sea para nuestros pies una lámpara y lumbrera nuestro camino, para que nos guíe paso a paso en nuestras vidas, en cada decisión que tomemos. La palabra de Dios es la revelación. Ya no hay más revelaciones, ya no hay nuevas revelaciones. Su palabra es más que suficiente. ¿Me dicen amén? En el Nuevo Testamento no hay ninguna distinción entre las dos palabras que le dije, la palabra rema y la palabra logos. La palabra de Dios es la que nos da consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier situación en la vida. Alguien me dice amén. Es la palabra la que te da consuelo y fortaleza para enfrentarte a cualquier situación, la que te da la guianza. La única que necesitamos es la palabra escrita. Las promesas que nos sostienen son las de la palabra escrita, y todo está en su palabra y no hay nada más fuera de ella. ¿Me dicen amén? Necesitamos someternos a su palabra y decirle a Dios: habla, que tu siervo y tu sierva escucha, y llevar a la práctica lo que estudiamos, lo que leemos y lo que se nos enseña y se nos predica. Llevarlo a la práctica. ¿Me dicen amén? La única manera de ser librado del error y de evitar ser llevados por cualquier viento de doctrina es la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por las fábulas, por historias que se predican hoy. No se predica la palabra, sino historias, testimonios y chistes. Y ese fue todo el mensaje. Historias de personas,
testimonios y unos cuantos chistoretes y la gente sale contenta. Porque en la predicación donde se supone que deben de conocer la palabra de Dios, conocieron la historia del dueño de McDonald's y del dueño de KFC. Y salieron de la iglesia conociendo quién fue Rockefeller y cómo fue bueno en los negocios, en lugar de conocer la escritura. Pero salieron con unas historias motivacionales y unos testimonios que hicieron llorar a la gente, pero esos no les sirven para que su vida sea cambiada y transformada. No son el alimento diario, porque el alimento espiritual es la palabra de Dios, no adulterada. ¿Alguien dice amén? Pero salió contenta la gente. Y no se diga los testimonios personales y de hablar del yo hice, cuando fui acá, cuando fui allá, cuando fui allá, cuando solté esta palabra. La gloria de Dios, hermano. Y con la gente que se le predicó no pasó nada, porque no recibió palabra. Por su palabra creó e hizo Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por su palabra somos salvos. El estudio de la Biblia es un tesoro que no tiene fin. Su palabra es nuestro pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra. Toca al que está a tu lado y dile: ¿pero entiendes lo que lees? La reunión de ayer fue nuestra primera reunión con los cambios litúrgicos que hicimos y estuvo excelente. Es más, el rompehielo fue un rompehielo de 10 preguntas bíblicas entre parejas. Y estoy tan emocionado por profundizar en la escritura que en la noche de talentos, por petición de ustedes, el concurso que tuvieron los niños de preguntas bíblicas lo vamos a hacer con los adultos entre ministerio y ministerio, porque todos los ministerios van a estar leyendo la Biblia, todos los ministerios van a estar conociendo personajes bíblicos, todos los ministerios van a estar teniendo discipulado. Y en la reunión de líderes que le digo al pastor Ulises y al pastor Miguel: y si hacemos una competencia de pastores, se va a poner bueno. Pastor Pablo, pastor Ulises, pastor Miguel y pastor Arel dando el ejemplo de profundidad bíblica, y con eso podemos arrancar nuestra noche de talentos. Luego ministerio contra ministerio, y luego los niños, y hacemos una competencia de conocimiento bíblico extraordinaria y le damos un buen premio al que gane. Porque este año todo el mundo va a estar leyendo. Tenemos de aquí a octubre. ¿Ustedes creen que se puede o no? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo espero que usted haya salido animado y consciente de lo que es realmente la palabra. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, nos cambia, nos transforma, nos cura, nos renueva, nos da aliento, esperanza, ánimo, consuelo, fortaleza. Es nuestro pan, es nuestra guía, es nuestro consuelo. Dile al que está a tu lado: ¿pero entiendes lo que lees? Déjeme ver cómo le digo esto. Con esto voy a cerrar. Eso es lo último que le digo. Eso es lo más valioso que posee el cristiano. I'm sorry que me ponga un poco sentimental, pero amo tanto la palabra, la predicación y la enseñanza. La amo más que la alabanza. El primer ministerio a donde el Señor me llamó fue dirigir la alabanza y la adoración. Cuando empecé a estudiar a profundidad la escritura, me enamoré tanto de la enseñanza y de la predicación, que es lo que más disfruto en mi vida cristiana. Y este libro es el libro más importante que tenemos. Es la voz de Dios que habla a nuestros corazones y nos cambia y nos transforma. ¿Me dicen amén? Eso, por esto que tengo en mi mano,
usted conoció a Cristo. Por esto que tengo en mi mano, usted conoció el plan de redención para el ser humano, para que fuera librado del castigo eterno del infierno y recibiera salvación y vida eterna. Por esto que tengo en mi mano, usted conoce a Dios tal y como Él es, porque Él se reveló en las Escrituras. Por esto que tengo en mi mano, usted conoce al Espíritu Santo, porque se reveló en las Escrituras. Por esto que tengo en mi mano, usted conoce doctrina y los esenciales de nuestro credo, porque lo enseñó nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Por esto que tengo en mi mano, usted sabe cómo debe de vivir una vida cristiana. Si nosotros no tuviéramos esto, no tendríamos nada. Valórelo, léala, estúdiela. ¿Me dicen amén? Conózcala, entiéndala, compréndala. Conozca a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo a través de este libro. Ya no le dedique más tiempo a las redes, a los videos, y ponga como prioridad el pan, el alimento espiritual. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie, por favor, si es tan amable. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga conmigo: la hierba se seca, la flor se cae, se marchita, pero la palabra de Dios y sus promesas permanecen para siempre. Yo sé que me espera una vida eterna en el paraíso, porque su palabra así lo ha prometido y su palabra permanece para siempre. Diga bien fuerte conmigo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tengo la certeza y la seguridad de que voy con Él. Cierre sus ojos, por favor. Si me ayudan en el piano. Hoy quiero hacer un llamado. Bueno, dos llamados. El primero de ellos: habrá alguien en este lugar que no le ha entregado su vida a Cristo, y que hoy, por la predicación de la palabra, ha conocido a Cristo Jesús. Alguien que le quiere entregar su vida a Cristo, reconocerle como Señor y Salvador, y dejarse guiar por Él en sus primeros pasos a través de la palabra. Alguien aquí que levante su mano y le quiere entregar su vida a Cristo. ¿Habrá alguien aquí? Si no lo hay, quiero hacer un segundo llamado. Y ese llamado es a comprometerse a escudriñar las Escrituras, a conocer las Escrituras y a poner en práctica las Escrituras. No necesita nada más que la palabra de Dios. Ahí usted se encuentra a sí mismo, su corrección, su cambio, su transformación, el camino que debe de vivir, el estilo de vida que debe de vivir. Ahí usted conoce a Dios, al Espíritu Santo. Ahí usted es cambiado y transformado. Ponga su mano en el corazón y diga: Señor, dígalo más fuerte, por favor: Señor, tu palabra es más que suficiente. Tu palabra es más que suficiente. Ayúdanos a depender de tu palabra. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Ayúdanos a aprender cada día más y más de tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles de la Escritura, y no permitas que seamos manipulados. Que seamos, Señor, como los de Berea, que lo examinan todo, lo estudian todo, toman lo bueno y desechan lo malo, porque saben estudiar las Escrituras por cuenta propia. Gracias por este bendito libro, Señor.
Gracias por tu palabra. Gracias porque por Él podemos crecer para salvación, conocer la salvación, la vida eterna. Gracias por tu palabra que nos transforma, que nos guía. Por tu palabra que es como cincel, Señor, que nos da forma. Por tu palabra, Señor, tu voz en esa escritura, Señor, que es como el alfarero dándole forma a nosotros siendo el barro. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Que cada vez que seamos expuestos a tu palabra a través del discipulado, a través de la lectura, a través del estudio bíblico, a través de cada predicación bíblica, al momento de ser expuesto, Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca el cambio por el cual envías a nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque sabemos que una fe sin obras es muerta. Queremos ser renovados y transformados cada día por tu palabra, en el nombre de Jesús. Así es, mi Dios. Sigue completando la obra sobre cada uno de nosotros, Padre, porque fiel ha sido este llamado que usted ha hecho a cada uno de nosotros, mi Dios. Le suplicamos que sea su presencia con cada uno de nosotros, mi Dios. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos. Precioso Espíritu Santo, haz la obra sobre cada uno de los que estamos acá. Enséñanos, Padre, a enamorarnos cada día más de su palabra, a enamorarnos cada día más de su presencia, mi Dios. Gracias por esta palabra que nos ha traído en este día, mi Dios amado. Y le suplicamos en esta hora, mi Dios, que sea usted, Señor, obrando, Señor, sobre estas peticiones que hay en medio nuestro, mi Dios. Y le pedimos por la vida de nuestro hermano Juan de Santos, Padre, que el día de mañana tiene esa cirugía, mi Dios. Yo le suplico que sea usted con cada uno de esos doctores, Señor. Que sea usted en la vida de mi hermano Juan, Padre, trayendo paz, mi Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, y que todo salga bien el día de mañana, Padre, para gloria y honra de su nombre. También le pedimos por la vida de Alex, mi Dios amado. Yo le suplico que sea usted recobrando la movilidad de sus manos, de sus pies, de su cuerpo, mi Dios. Que sea usted completando esa obra sobre la vida de Alex, mi Dios. Y sobre la vida de mi hermano José y sobre mi hermana Carmen, Señor, sea usted trayendo paz en medio de este proceso, mi Dios amado. En el nombre de Jesús se lo pedimos, mi Dios. También le pedimos en esta hora, Padre, por Amparo Abucher, Señor, que tiene una cirugía el 13 de febrero, Padre Santo, para que sea usted bendiciéndola, para que sea usted preparando, Señor, ese día, Señor, que ella tiene esa cirugía, Padre. Y también le suplicamos por la vida de nuestra hermana Esnelda, Señor, por la diabetes, Señor, para que sea usted tomando el control sobre la vida de ella, mi Dios amado, sobre la vida, Padre, por su rodilla, mi Dios, para que sea usted obrando en la vida de mi hermana Esnelda, Señor, en el nombre de Jesús. También le pedimos por nuestro hermano Juan Catalán, Señor, que tuvo una cirugía el día de hoy. Padre, obra sobre la vida de nuestro hermano Juan. Bendícelo, Padre Santo. Gracias por la vida de nuestro hermano, Señor. También le pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana María Rodríguez, Padre, que está hospitalizada a causa de problemas con la respiración, mi Dios. Bendice la vida de nuestra hermana, Señor, María Rodríguez. Obra sobre la vida de ella, mi Dios amado. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús, que sea usted sanando, que sea usted restaurando, Señor, todo lo que se ha dañado, Señor, en el nombre de Jesús. Por la vida de nuestra hermana Rosa, Padre, que está padeciendo ansiedad, Señor, y la presión. Mi Dios amado, yo le suplico que sea usted obrando sobre la vida de nuestra hermana Rosa, mi Dios, para que ella pueda ver su mano obrar sobre la vida de ella, Señor. Y también le pedimos por el mundo de los santos, Señor, que está hospitalizado y que está luchando con el cáncer, Padre, para que sea usted sanando, mi Dios, para que sea usted obrando sobre la vida, Señor, del mundo de los santos, Padre. Glorifíquese ahí donde Él está, mi Dios. Sabemos que para usted no hay nada imposible, mi Dios amado, y por eso le suplicamos en esta hora que sea usted obrando sobre la vida del mundo, Señor. Y también le pedimos por Ileana del Carmen, Señor,
que se encuentra en Nicaragua, Padre, que está batallando con las secuelas del COVID, mi Dios, para que sea usted sanando allá donde ella se encuentra, mi Dios, para que sea usted completando la obra, Señor, sobre cada una de las personas que están atravesando necesidades, mi Dios amado. Le suplicamos, Padre, que sea usted obrando, que sea usted sanando, que sea usted libertando, Padre, porque solamente en usted está el poder, mi Dios, para sanar. Solamente en usted está el poder para libertar, mi Dios amado. En el nombre de Jesús le pedimos y le suplicamos, mi Dios, que sea usted obrando. Y también le pedimos sobre todo aquel que esté pasando necesidad en nuestra iglesia, Señor, que sea usted abriendo puertas, Padre, que sea usted proveyendo, Señor, a cada uno de sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que va a hacer en esta semana. Ponemos esta semana en sus manos, Señor, y que sea usted obrando sobre cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia. La iglesia dice que Dios me los bendiga. Tenemos que...